La imitación de Cristo. Thomas de Kempis. Es un libro que todo cristiano que aspire a la santidad debe de leer. Introducción. Este libro que tienes en tus manos fue escrito hace más de 500 años, varias décadas antes de que se difundiera la imprenta. Por lo tanto, al principio se hicieron copias manuscritas, algunas de las cuales se encuentran en diversas bibliotecas. La primera edición está fechada en 1473, 2 años después de la muerte del autor y 19 años antes de la llegada de Colón a América. En los 25 años siguientes se hicieron 99 ediciones y hasta la actualidad la historia del mundo del Sabbat contabiliza más de 3.000 ediciones. Posiblemente solo ha sido superado por la Biblia en cuanto al número de ediciones. El autor fue un monje alemán llamado Thomas Aemerken, más conocido como Thomas de Kempis, nacido en 1379 en Kempen, un pueblo del electorado de Colonia. Hacia los 18 años ingresó en el monasterio de los canónigos regulares de San Agustín, en la ciudad de Agnettemberg, que más tarde, durante la Reforma, fue destruido. En ese monasterio transcurrió la vida de Thomas de Kempis, dedicado a la oración, la meditación, las charlas y consultas espirituales y a copiar libros, de cuyo trabajo los monjes difícilmente se sostenían. Thomas fue 2 veces subprior del monasterio y una vez ecónomo, cargo en el que fracasó estrepitosamente y del que tuvieron que relevarlo. Era un hombre profundamente espiritual y ajeno a los negocios del mundo, carente de las destrezas que se requerían para atender a las necesidades materiales de un convento de recién fundación. Sin embargo, otra cosa muy distinta ocurrió con sus escritos místicos, en especial su obra principal, La imitación de Cristo, concluida hacia 1418, de la que circularon en vida del autor varias copias manuscritas y anónimas. La obra es un tratado de mística que consta de 4 libritos, escritos por el autor en distintas épocas de su vida. A la hora de acercarse a estas páginas es muy conveniente que el lector tenga en cuenta que fueron escritas en un momento histórico, religioso determinado y sus destinatarios directos eran monjes de principios del siglo XV. Sin embargo, a la imitación de Cristo se han acercado multitud de cristianos a lo largo de más de 5 siglos y han sabido encontrar en ella aliento espiritual. ¿Es todavía actual la imitación de Cristo? En una entrevista realizada al cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, Vittorio Messori le preguntó sobre la actualidad de la imitación de Cristo en contraste con el Concilio Vaticano II. Estas respuestas fueron recogidas en el libro Informe sobre la Fe. Cardenal Ratzinger: se trata evidentemente de 2 espiritualidades de signo muy distinto. La imitación es un texto que refleja la gran tradición monástica de fines de la Edad Media, pero el Vaticano II no quería ciertamente quitar las cosas buenas de las manos de los buenos. Vittorio Messori: y la imitación de Cristo, tomada, claro está, como un símbolo de cierta espiritualidad, ¿se encuentra todavía entre las cosas buenas? Cardenal Ratzinger: más aún, entre los objetivos más urgentes del católico moderno
esta precisamente la recuperación de los elementos positivos de una espiritualidad como aquella, con su conciencia viva de la distancia cualitativa que media entre mentalidad de fe y mentalidad mundana. Es cierto que hay en la imitación una acentuación unilateral de la relación privada del cristiano con su Señor, pero en demasiada producción teológica contemporánea hay una comprensión insuficiente de la interioridad espiritual, al condenar en bloque y sin apelación la fuga del mundo, que ocupa un lugar central en la espiritualidad clásica. No se ha comprendido que en aquella fuga había también un aspecto social. Se huía del mundo para abandonarlo a sí mismo, sino para crear en determinados centros de espiritualidad una nueva posibilidad de vida cristiana y, por consiguiente, humana. Se tomaba buena nota de alineación de la sociedad y en el desierto o en el monasterio se reconstruían oasis abiertos a la vida y la esperanza de salvación para todos. Vittorio Messori. Hay algo que da que pensar. Hace 20 años se nos decía en todos los tonos posibles que el problema más urgente del católico era encontrar una espiritualidad nueva, comunitaria, abierta, no sacral, secular, solidaria con el mundo. Ahora, después de tanto divagar, se descubre que el objetivo urgente es encontrar un nuevo punto de contacto con la espiritualidad antigua, aquella de la huida del siglo. Cardenal Ratzinger. El problema, responde, estriba una vez más en encontrar el equilibrio, dejando ahora al margen las vocaciones monásticas o eremíticas, no solo legítimas, sino incluso preciosas para la Iglesia. El creyente se ha visto obligado a vivir en el no fácil equilibrio entre justa encarnación en la historia e indispensablemente tensión hacia la eternidad. En este equilibrio, el que impide sacralizar el compromiso terreno y al mismo tiempo recaer en la acusación de alienación. Nota importante del editor. Hemos querido hacer esta nueva edición de la imitación de Cristo tratando de ser los más fieles posibles al espíritu con que se escribió. Hemos conservado un español un tanto antiguo, pero suficientemente claro para que cualquier persona del siglo XXI lo entienda. Tal vez el mismo modo antiguo de escribir evoca una cierta espiritualidad y solemnidad. Es importante entender que todo lo que en este precioso libro se habla sobre la renuncia al mundo, desprecio de todo lo terreno, huida de lo exterior, etc., se refiere al mundo en cuanto a ambiente de pecado y no a las estructuras humanas que estamos llamados a cristianizar, las cuales, sin embargo, se deben buscar con moderación. En ese orden de ideas, también se debe entender que expresiones tales como desprecio de sí mismo, la propia vileza, soy miserable, etc., se refieren a sí mismo en cuanto a hombre viejo. Efesios 4:22, que vive según la carne, Romanos 8:9. Y no en cuanto a criatura de Dios e hijo de Dios por la gracia. Que la lectura de este libro te conceda una sana desconfianza en ti mismo y una profunda confianza en la voluntad de Dios. Que la Santísima Virgen, quien supo renunciar en todo así, nos enseñe a vivir en el camino de la consagración total a Dios y en el servicio de nuestros hermanos. Amén.